Gloria a Dios, bendiciones, hermanos y hermanas. Le damos gracias a Dios por poder tener la facultad de hablar, de predicar, de anunciar, de tener una opinión, de poder ver un poco de tantas cosas en medio de tanta tiniebla, poder ver algo, ver un poco de muchas cosas que casi no se ven, pero yo sé que hay muchos que ven algo y viendo un poco más nos podemos unir más y nos podemos estructurar más para edificar la iglesia, para bendecir, para hacer algo en este tiempo tan complicado, un tiempo realmente que nos ha tocado, que es bastante complejo, pero tenemos que sobreponernos. Realmente hay que sobreponerse, hay que lograr en este tiempo que estamos viviendo reorientarnos. Estábamos antes que llegara esta pandemia, estábamos en nuestros templos cantando, alabando al Señor, haciendo nuestros programas de iglesia. A veces podríamos decir lo que no valorábamos mucho de lo que teníamos, o aquellos tiempos nos peleábamos de cualquier cosa. Todavía hoy la iglesia no ha aprendido que no podemos pelearnos, que cuando nos peleamos nos debilitamos. Y yo quería, entre otras cosas, quería compartir algunas cosas y que corran para el que le pueda servir de orientación y de bendición. La iglesia es una sola, la iglesia de Jesucristo es una sola. Aunque la hayan fraccionado, aunque hayan algunos entre nosotros que no trabajen por la unidad de la iglesia, que se crean que su grupo es muy particular, no existen grupos particulares en el pueblo de Dios, hay un solo pueblo, hay una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, fue comprada por Él. Nosotros solamente somos colaboradores de Dios para tratar, dentro de nuestras limitaciones, de edificar esa iglesia, de trabajar en pos de que esa iglesia sea edificada, sea fortalecida y pueda cumplir con su comisión, que es la de llevar este mensaje del Evangelio, o llevar el mensaje del Evangelio, llevar las enseñanzas de Jesucristo hasta lo último de la tierra. La comisión que nos entregaron está bien definida en la palabra. Tenemos que hacer en estos tiempos una revisión y una recuperación de nosotros como iglesia, pero es muy importante que por la cercanía que tenemos con la venida del Señor, revisemos bien lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer, porque en algún momento esta pandemia va a bajar y va a volver una supuesta normalidad, pero eso no quiere decir que no vayan a continuar una serie de eventos y de sucesos contrarios a la iglesia y contrarios a la voluntad de Dios en cuanto a la escritura, porque todo al final va a cumplir el propósito de Dios y Dios permitirá todas las cosas para su propia gloria, pero a los ojos nuestros, después que termine la pandemia, no es que se van a acabar los problemas y que vamos a vivir en un mundo color de rosa. No hay mundo color de rosa en esta tierra. Mientras esté la impiedad y mientras esté el hombre apartándose de Dios y resistiendo la voluntad de Dios y oponiéndose a lo que es de Dios y dándole lugar a Satanás, el diablo, no va a haber ningún mundo de color de rosa. Cada día será más complicado y las circunstancias van a ser más hostiles, sobre todo para los cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Y quería decirle que la prioridad de nosotros como cristianos, la prioridad de cada uno de los pastores, líderes cristianos, hermanos, hermanas, es la salvación de las almas que faltan por creer. Hay un grupo de gente que no ha creído todavía y que van a creer cuando se les predique, que se han de convertir, como dijo el Señor. No solo pido por esto, sino por los que han de creer a la palabra. Creo que hoy se pudiera aplicar bien, que mucha gente todavía van a creer, porque si ya todas las personas que van a ser salvas hubieran creído, ya el Señor hubiera levantado la iglesia. Porque Dios no quiere que estemos aquí en angustias y en tribulaciones,
si no es por una causa mayor, que es el propósito de que todo el Evangelio sea predicado a toda criatura y las personas tengan la oportunidad esa de gracia de que todos esos escogidos, como decía el apóstol Pablo, todo lo sufro por amor a los escogidos, para que ellos también sean participantes de este Evangelio y sean salvos. Nosotros tenemos que seguir enfocados y priorizar la predicación del Evangelio a las personas, a las almas, el hacer discípulos y fortalecer a los que van creyendo, enfocarnos en eso. ¿Cómo lo haremos? Todavía en muchos lugares estamos con los templos cerrados, pero sí, y Dios nos va a guiar y nos va a dar las estrategias, hermanos y hermanas, pero sí tenemos que ubicarnos que estamos aquí en esta tierra con el propósito no de plantar viñas para comer de ellas o de comprar terrenos y para establecer jardines. Estamos acá porque es necesario que estemos para que demos testimonio de la verdad, porque Cristo mientras estuvo en el mundo era la luz del mundo, pero luego nos envió a nosotros, nos dijo que teníamos que ser luz y que teníamos que ser sal, para que el mundo crea cuando nos vea a nosotros y cuando escuche el mensaje. Así que tenemos que enfocarnos en la salvación de la gente, en las almas perdidas, como una prioridad, y debemos quitar los tropiezos que tenemos delante del pueblo que no conoce al Señor, porque hay gente que necesita ser redimida, que está en el programa de Dios, que van a ser tocados, pero hemos puesto muchos tropiezos en la iglesia, hemos enseñado muchas cosas contrarias a las Escrituras, hemos dado muchos malos testimonios, tanto el abuso que ha habido entre los cristianos, entre los pastores, entre los líderes, entre apóstoles, entre cualquier ministerio ha habido abuso, demasiado abuso, se han pasado con el dinero, con la riqueza. Se ha predicado mucho lo material, se ha predicado mucho el enriquecimiento a través de la fe, se le ha enseñado a iglesias enteras a buscar a Dios para enriquecerse, cuando la verdadera riqueza es Cristo, y las añadiduras vienen como añadiduras, pero no deben ser buscadas, debe ser buscado el reino de Dios. No voy a hacer detalle en explicaciones bíblicas, hay suficiente en la Biblia para poder hablar, pero solamente el entendido entienda. Todos los que realmente son entendidos y entiendan que tanto en las denominaciones como en los ministerios particulares, en muchos se ha usado de lo que es el dinero, se ha pedido dinero para esto, dinero para aquello, y esto no es un camino de dinero, esto es un camino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Tenemos que sacar esos tropiezos que hacen que mucha gente no encuentren a los testigos de Dios de verdad, a los que den testimonio de la verdad, no los encuentran, porque nosotros a veces nos hemos hecho participantes de todos estos mercaderes. Ha habido mucho mercado con la fe. La gente del mundo que no conoce a Dios no tiene esta parte emocional que tenemos nosotros de decir no juzgues, de decir no, pero Dios sabe. No, la gente del mundo simplemente ven las cosas tal y como son, sin un lente de manipulación, pero nosotros sí, a veces se nos manipula, se nos ha engañado, y tenemos que acabar de entender que esto no es un camino de dinero, esto es un camino de justicia, paz y gozo en el Espíritu, que el más grande de nosotros tiene que ser como el que sirve. El Evangelio no consiste ni en comida ni en bebida, que tenemos que tener mucho cuidado y quitar todos esos tropiezos y esos malos testimonios que hemos dado. Éramos muy duros para criticar a los católicos por sus abominaciones y por sus iglesias, templos suntuosos hechos con el dinero de los feligreses, y nosotros repetimos el mismo modelo. Lamentablemente hemos repetido ese modelo y hemos repetido otros modelos en cuanto a inmoralidad de muchos pastores, y que cualquier pastor puede caer en inmoralidad, cualquier ser humano, porque es un ser humano, puede caer en una inmoralidad. Pero el problema no es eso, el problema es cómo lo hemos manejado, que hemos permitido, hemos tolerado a pastores inmorales, a pastores adúlteros y a pastores mercaderes. Hemos tolerado que se mantengan en una posición de autoridad y no nos hemos marchado o no los hemos reprendido. Tenemos ejemplos suficientes. Cuando el apóstol Pedro andaba solamente en hipocresía entre los discípulos, y el apóstol Pablo lo reprendió duramente delante de todos. Necesitamos gente así, gente
y que no negocien la verdad. Necesitamos que se levanten hombres y mujeres de Dios, aunque sean jóvenes, viejos o niños, pero gente de Dios que amen a Dios y respeten a Dios, que no negocien la verdad ni negocien principios por ningún hombre, por agradar a ningún hombre. Aquí todo el mundo tiene que seguir la misma regla que es la Escritura. Y el que se desvía de la Escritura, eso de mal proviene. Tenemos que sacar los tropiezos que hacen que mucha gente que está en el mundo no se conviertan a Cristo. Muchos tropiezos hemos permitido dentro de la iglesia. Eso sin contar con la cantidad de cargas que hemos puesto que no mandó Dios, y otros libertinajes que hemos permitido que Dios sí los mandó, que fueran restringidas, y nosotros hemos dado libertinaje con tal de tener iglesias numerosas. Y todas esas cosas que estorban de verdad que presentemos un evangelio puro. Hay gente que piensa que simplemente dejar que las personas se sientan libres y no predicar toda la Escritura. Hay que predicar toda la Escritura, hay que predicar el mensaje como nos lo dieron, el arrepentimiento, el que hay que apartarse del pecado, pero todo esto hay que hacerlo con un amor y con un testimonio de verdad, porque es muy vergonzoso que personas inmorales o personas mercaderes prediquen arrepentimiento. Por eso muchos ya no predican arrepentimiento, porque va en contra de lo que están viviendo. Pero necesitamos predicar el arrepentimiento para que la gente se aparte del pecado y vengan a Dios y reciban la salvación. Y no estarle prometiendo a las personas que cuando vengan a Cristo van a recibir villas y castillas. Cuando vengan a Cristo, lo que sí van a recibir es el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. Y lo que suceda de ahí en adelante es un proceso de Dios, que en ocasiones pueden estar en abundancia y en ocasiones pueden estar en escasez, porque para todos seremos enseñados, y que vamos a padecer persecuciones, y que vamos a padecer tribulaciones, y que vamos a tener que sufrir por el evangelio, y que vamos a padecer rechazo, y que lo que se espera son conflictos. Pero no podemos seguirle prometiendo a las personas engañosamente un mundo color de rosa que va a venir, porque la iglesia va a convertir el mundo en un paraíso, porque eso es mentira, porque eso es antibíblico, que el Señor dijo que irán de mal en peor, y que la maldad se iba a multiplicar tanto que hasta el amor de los cristianos se iba a enfriar. Entonces no podemos estar esperando un mundo color de rosa, porque lo diga un pastor o lo diga un hermano, porque la Biblia dice que todos los que querramos vivir piadosamente vamos a padecer persecuciones, y a medida que se acerque más y más y más el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo, también la atmósfera va a ser más hostil y más hostil y más hostil, porque se va a ir acercando más y más al período del anticristo, y aunque el anticristo no pueda empoderarse en su totalidad, la operación de ese sistema, de esa agenda, ya está en operación desde hace mucho tiempo, y cada día avanza más. La agenda de Dios avanza en salvar las almas, pero aún el Señor, hablando del final, hizo una pregunta: que si hallaría fe en la tierra en su venida. Y nosotros lo que tenemos pronosticado para la venida del Señor es que vendría una apostasía primero, que vendría una apostasía, que muchos negarían la verdadera fe y se volverían a fábulas, se volverían a cuentos de viejas, se volverían a doctrinas de demonios, a doctrinas de error. Eso es lo que hemos visto, y seguiremos viéndolo. Pero esta palabra y este llamado es para la gente que ama a Dios y que quiere servir a Dios y quiere ser salvo de verdad y quiere estar con Dios en el futuro. Pues no, de nada te sirve estar en una secta muy bonita y muy próspera y perder tu alma. De nada te sirve estar en lugares donde no se enseña la sana palabra del Señor Jesucristo, o donde sirves a una religión o a un grupo específico y no estás sirviendo verdaderamente a Cristo. Mira, nosotros todos somos hermanos en Cristo, todos los que fuimos redimidos por la sangre de Cristo, todos los que somos comprados y lavados por la sangre de Cristo, somos hermanos, y tenemos que tratar de colaborar unos con otros para ver cómo le hacemos en este tiempo final, antes de la venida de Jesús, para que podamos predicar el evangelio, hacer discípulos y enseñar la Escritura, enseñarla clara, que la gente la entienda, quitando esos tropiezos, quitando esos malos testimonios. Toda esa perversidad no tenemos que tolerarla. Nosotros tenemos que servir a Dios y por su palabra vivir y por su palabra andar. Y tenemos que ir sacando todos esos tropiezos que han impedido que mucha gente del mundo no se convierta, que rechacen a la iglesia. Y quizás no sea la iglesia de Cristo tanto como la iglesia nominal, donde se han creado estructuras de beneficio particular y beneficio propio, donde ya lo que importa es estar uno bien
y las personas no les importa llevar el testimonio del Señor. Tenemos que volver decimos muchas veces a las sendas antiguas. Las sendas antiguas son las Escrituras. Volver a las Escrituras, volver a vivir lo que dice la palabra del Señor y esforzarnos en hacerlo. Quizás no logremos todo, pero tenemos que esforzarnos en hacer eso que dice la palabra de Dios. Debemos entender que la cercanía ya del regreso de Cristo es notable. Se percibe en el mundo espiritual. Tanto se percibe apostasía, se percibe el nuevo orden mundial acelerándose, se percibe las leyes que se están estableciendo en muchas naciones contra los principios de la Escritura, que van a afectar a la iglesia más tarde o más temprano, en mayor o menor medida. Se percibe el dominio de las redes que están restringiendo a algunos ministros de Dios ya que tienen una palabra bien definida y que han hablado condenando este globalismo y los han ido restringiendo. No voy a mencionar nombres, pero sí ha habido restricciones en las redes, ha habido control a través de las redes para decir, poder permitir quién promueve algo y quién no promueve algo, y eso se nos va a volver en contra de nosotros también, porque ninguno de los líderes de las redes, ni ninguno de los que están detrás de todos esos medios son temerosos de Dios y apartados del mal, y nosotros tenemos que discernir que todo anuncia que Jesucristo está muy cerca a su venida, que la iglesia tiene que levantarse, porque en esta última etapa de la carrera tenemos que hacer un buen trabajo para el Señor. Tenemos que dar los frutos dignos del reino de este último tiempo, en medio de adversidad. Si Dios nos permitió vivir en esta última etapa, es porque estamos a la altura, porque tenemos la madera suficiente con la gracia de Dios para hacerlo, porque por eso nos dejó en este tiempo nosotros, y tenemos esta responsabilidad de hacer un buen trabajo en la etapa final, de testificar las Escrituras, de hablarle a la gente de Jesucristo, el único camino para el perdón de pecados y para salvación. Jesucristo no es una religión, no es una denominación, es el Señor Jesucristo, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su vida, su sangre en propiciación en lugar de nosotros, para que nosotros seamos perdonados, para que nosotros seamos rescatados. Y en su nombre, siguiéndolo a Él, caminando con Él, obedeciendo sus palabras y las palabras que Él les enseñó a sus apóstoles. Es por ahí que es el camino. El apostolado de hoy tiene que seguir el apostolado de ayer. No puede ser un nuevo apostolado. Los cristianos de hoy, las iglesias de hoy, tienen que seguir el camino que fue marcado desde el principio. No se pueden inventar iglesias nuevas, modelos nuevos. No se puede añadir, no se puede ayudar, mejorar el modelo. El modelo ya está escrito. Y es inmejorable. Lo que Dios dejó es suficiente. No hay que añadirle ni hay que quitarle, porque todo lo que dijo era lo necesario. Y con esas palabras y con ese paquete de revelación tenemos que llegar hasta el final. Y Dios lo que nos dé nos los tiene que dar de ahí, de la Escritura, de esa fuente del Espíritu Santo, usando la Escritura. Y cuidarnos mucho de desviarnos a cosas raras, a cosas extrañas que se han metido en la iglesia. Y ni siquiera revisamos en la Escritura si es bíblico o no. Simplemente nos emocionamos, gritamos y decimos amén a cualquier cosa, y no se le puede decir amén a cualquier cosa, ni se le puede aplaudir a cualquier cosa, porque muchas veces lo que estamos haciendo es favoreciendo disparates. Luego ese mismo pastor, predicador, a los años se da cuenta que el Señor disparate y pide perdón y se arrepiente, y usted participó de todo ese desastre. Tenemos que volvernos a las Escrituras, tenemos que revisar lo que oímos, escoger lo que oímos, y de lo que oímos filtrarlo todo, porque cualquier hombre de Dios, por muy hombre de Dios que sea, puede equivocarse y puede darnos 10 palabras buenas y una equivocada, porque es un hombre y los hombres nos equivocamos. Entonces todo tenemos que discernirlo y filtrarlo. Esta pandemia puede terminar este año 2021, por eso no quiere decir que se acaben las acechanzas, que se acaben las maquinaciones. Ahora estaban diciendo la Organización Mundial de la Salud que en China simplemente investigaron y que la pandemia no había sido hecha en laboratorio como creemos nosotros. Creemos que según aún hombres de altos niveles que en ciencia habían dicho que había sido un virus, pero que fue modificado. Y entonces, pero no, ahora después de un año donde ya no quedan pruebas, donde ya toda posible prueba puede haber sido borrada. Una investigación no es lo mismo hacerla en fresco en el lugar
que esperar un año para hacer una investigación. No han encontrado nada. ¿Por qué? Porque el mundo está siendo dirigido por el príncipe del mundo. Nosotros los cristianos no podemos ser engañados. Esto que está ocurriendo hoy, y yo no me pongo a la vacuna, en lo personal y en lo particular no me pongo a la vacuna, cada uno evalúe lo que va a hacer, pero sí veo algo en esto de la vacunación. Hoy en día puede ocurrir, y ya está ocurriendo en algunos lugares. Si no te vacunas no puedes viajar en avión, por ejemplo. Si no te vacunas no te dejan entrar a tal país. Y puede ser que mañana te digan, si no te vacunas no te dejan entrar a mi mercado. Pero es una simple vacuna en estos momentos. Hoy es una simple vacuna, pero es como un ensayo de lo que puede ocurrir en los días futuros, donde te van a decir, bueno, ahora no es una vacuna, ahora es una identificación, ahora es una identidad. Es necesario que te pongas esta identidad, y sin esta identidad no puedes comprar, y sin esta identidad no puedes vender, y sin esta identidad no puedes disfrutar de nada de las cosas que están globalizadas, como son los alimentos, como son los transportes, como son los centros de trabajo. Y eso está en la Biblia, cuando ni siquiera pensábamos en sentarnos con una computadora. Ni siquiera pensábamos que pudiera haber un microchip, nada de eso, nunca pensamos nada de eso. Sin embargo, esas cosas ya hoy son reales, ya hoy están ahí. Y nosotros como iglesia cada día perdemos más territorios y más credibilidad por nuestros malos testimonios. Y los que están manejando el nuevo orden mundial cada día se van metiendo enmascaradamente en posiciones principales en las naciones. Han utilizado las Naciones Unidas para ir metiendo todos estos proyectos de leyes en los países, leyes que lo que están es favoreciendo que en algún momento haya un control mundial de un líder, que no va a ser totalmente mundial, pero va a ser parcialmente globalizado el control del anticristo, mientras más se acerque y se parezca más el mundo a lo que la Biblia dijo para el fin, más cerca está nuestra redención, más cerca está el día de nuestra partida. Por lo tanto, tenemos que acelerarnos en cuanto a hacer la labor que nos mandaron, que fue la gran comisión. Tenemos que acelerarnos en lo que nos mandó el Señor, que es lo que dice la Escritura: y será predicado este evangelio a toda criatura, y entonces vendrá el fin. Es decir, que tenemos que predicar el evangelio, tenemos que hacer los discípulos que nos mandaron y recuperarnos ya de todo esto. Y si hoy no puedes tener a 20 personas, pues lo puedes tener a 3, lo puedes tener a 5, pero enfócate en ver cómo te levantas y cómo nos levantamos, y enfocémonos también en unirnos, en hacer alianzas que nos ayuden, estratégicas que nos ayuden como cristianos, como ministros, a esta última cosecha, a esta última etapa de nosotros como iglesia antes de ser levantados por el Señor, porque la Escritura lo dice, que de repente en un momento habrán dos en un lugar y uno será tomado y otro será dejado, y eso se acerca cada día más. Parece algo como que no fuera a pasar, pero no pareciera nunca que fuera a pasar que hubiera una pandemia como esta, donde para entrar a una tienda tienen que ponerle una medición en la mano o en la frente, te miden en la frente o en la mano tu temperatura, y se parece mucho a lo que está profetizado en Apocalipsis, que dice que le van a poner una señal en la mano derecha o en la frente, y si no tienes la señal no puedes entrar a comprar, no puedes comprar, no puedes vender. Entonces todo se acerca a lo que dice la Escritura. Hasta personas que no conocen la palabra del Señor, muchos, pero ellos perciben que todo lo que dice la Biblia se va cumpliendo. Y hay mucha gente que, si no fuera por los malos testimonios que tenemos a muchos de nosotros los cristianos y los pastores, ya estarían en la iglesia. Mucha gente que tienen en su corazón ese buscar a Dios, pero dicen, pero no quiero ir a la iglesia, porque asocian a la iglesia con los malos testimonios que hemos dado. Tenemos que reivindicar nuestro testimonio y levantar un testimonio puro para que el mundo entienda el mensaje y comprenda que si nos equivocamos, si nos estuvimos equivocando, ya estamos haciendo las cosas bien. Que si llegó la reforma apostólica y profética y empezó la restauración de los dones, los ministerios, muy bien, pero empezaron a naufragar y a introducirse entre nosotros, entre las iglesias, exageraciones de diversas doctrinas. Si exageramos la doctrina de la prosperidad y todo se volvió dinero, se exageró la doctrina de la libertad y empezó el libertinaje, y empezaron los escotes, y empezaron las ropas provocativas,
Y empezaron las fornicaciones también. Y empezaron a repetirse los mismos modelos de control totalitario dentro de los ministerios. Cosas que criticaron de las denominaciones se repitieron en los ministerios apostólicos. Y entonces tenemos que zafarnos de todo lo que no sea bíblico, zafarnos de todo lo que nos contamina, sea quien sea. Puede ser que tengas miles de personas que te sigan, pero si te desviaste en algo, enderezate, aunque te quedes con menos personas. Si de todas maneras, a nosotros nos mandaron a llenar los cielos, no a llenar la tierra, a llenar los cielos, a que la gente se convierta. Y si tenemos 500.000 personas y no están convertidas porque no les predicamos arrepentimiento, porque no les predicamos santidad, no les predicamos que la puerta era estrecha, el camino angosto, lo que hicimos fue decirle: ven a Cristo, que todo te va a ir bien, ven a Cristo, que se te van a arreglar todos los problemas, ven a Cristo, que te vas a hacer rico, porque Dios te va a enriquecer y te va a sacar de la miseria. Ninguno de esos fue los evangelios que predicó Cristo. Cristo predicó un evangelio y decía: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que quiera seguir a Cristo, primero que tiene que entrar es por la puerta. La puerta de las ovejas dice: niégate, tú no importas ya, quien importa es el Señor. Niégate, tú no eres el importante se llama Jesucristo. Hemos levantado la estima a la gente, pero le hemos levantado la estima a la gente demasiado, donde el centro de las congregaciones se ha vuelto el hombre, todo gira alrededor del hombre. Entonces tenemos que volver a Cristo. Cristo es el centro de todo, todo es para Él, para su gloria, y las cosas materiales no pueden ser el móvil de nada de lo que hacemos en la iglesia, ni de las ofrendas. No podemos estar ofrendando para que Dios nos multiplique y nos haga millonarios. Tenemos que ofrendar por gratitud y para honrar a Dios y para sostener la obra de Dios con una conciencia segura de lo que estamos haciendo, no por necesidad, pues Dios ama al dador alegre, pero no por interés, no por avaricia, porque el que quiere enriquecerse lo que va a caer es en un lazo. Tenemos que despojarnos de todas las cosas que nos han desviado de la verdadera sana doctrina. La sana doctrina no es una iglesia legalista, pentecostal tradicional. La sana doctrina son las escrituras. Los pentecostales tradicionales tienen que buscar la sana doctrina también. Los bautistas tienen que buscar la sana doctrina. Las sanas doctrinas son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dijo Jesús, lo que dieron sus apóstoles, los primeros apóstoles. Ellos pusieron el fundamento. Nosotros sobreedificamos, pero todo eso que ellos dijeron es la palabra que tenemos que predicar, enseñándole lo que a sí mismo recibí, dijo el apóstol Pablo. No les añadió un evangelio diferente. Que predique un evangelio diferente cae bajo maldición. Sea anatema, dijo el apóstol Pablo, que estaba en la autoridad apostólica. Entonces tenemos que ir entendiendo que nos queda poco tiempo, que no podemos seguir perdiendo tiempo, desparramando. Tenemos que acabar de unirnos en Cristo y en su palabra, en respeto, sin competencias, sin tantos celos, sin tantas, voy a decir, desconfianzas entre ministerios, porque tiene miedo que si este me lleva la oveja, que si el otro se lleva la otra oveja, y todas esas cosas religiosas tenemos que dejarlas, que ninguna oveja es de nosotros. Nosotros lo que hacemos es colaborar con Dios para edificar a la gente. Nosotros no estamos haciendo un pequeño reino en un templo que construimos, un pequeño reino, mi pequeño proyecto. Nosotros tenemos que trabajar en el proyecto de Dios. En el proyecto de Dios, todo lo que se llama edificar es lo que tenemos que hacer. Edificar, 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 dejar las contiendas, dejar tanto celo, tanta vanagloria, la competencia ministerial, la comparación este ministerio con aquel. No vamos a hacer más nada de lo que no seamos capaces de hacer por la gracia que nos fue dada, y no más allá de eso. No hay que añadirle la estatura a un codo, eso es imposible. Sirvamos a Dios con lo que tenemos, con lo que somos. Seamos auténticos, seamos totalmente honestos con lo que hacemos, sencillos y simples. Si no tenemos que agradar a lo que tenemos que agradar a Dios, que nos ve quiénes somos realmente. Desnudemos nuestro corazón, mostrémosle al mundo que de verdad el Cristo que predicamos de verdad, es porque nosotros lo primero que hacemos es respetar a Cristo, para que el mundo nos vea que si nosotros respetamos a Dios, podemos inspirarlos a ellos también a acercarse a Dios. Tenemos que entender que lo que nos viene nos puede ser más difícil. No seguirle prometiendo a la gente que el mundo se va a arreglar y que los evangélicos, los cristianos, los apostólicos, los proféticos vamos a arreglar el mundo. Nosotros no vamos a arreglar ningún mundo. El mundo este mundo va a ser condenado. Va a ser condenado y va a perecer por el fuego, ya no va a ser por el agua. Y todo está esperando el tiempo que Dios tiene previsto en su solo conocimiento para empezar a juzgar a los que destruyen la tierra. Los juicios que se van a derramar sobre la tierra son terribles y Dios prometió librar a la iglesia de esa hora terrible que viene sobre el mundo. Pero Dios no dijo que esto se iba a convertir en un paraíso, ni que nosotros íbamos a ser a la gente que íbamos
a convertir el mundo en un paraíso y entonces iba a venir Cristo. Eso no está en la Biblia, en eso nos engañaron o nos engañamos todos. Pero eso no lo dice la Escritura. La Escritura nos enseña que nosotros íbamos a conquistar el mundo. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos a todas las naciones. Y en lo que las cosas se van poniendo con más guerras y rumores de guerras y más pestilencias y hambres y persecuciones en diferentes lugares, como los hay hoy en muchos lugares, y en lo que las cosas se van poniendo más terribles, nosotros seguimos predicando y haciendo discípulos, y predicando y haciendo discípulos, hasta que venga Cristo y seamos levantados. Cuando entre el último de los gentiles, entonces seremos levantados. Y entonces será otro periodo terrible, la gran tribulación y todas esas cosas que están en el Apocalipsis. No es el objetivo entrar en detalle, pero sí alertar a los cristianos, hermanos en Cristo, siervos de Dios y siervas de Dios, que amamos a Dios, que por toda la tierra amamos a Dios, que nos despertemos de todo sueño, de todo espejismo, de toda distracción, que entendamos y verifiquemos bien lo que estamos recibiendo y lo que estamos enseñando, que no nos ataquemos más unos a otros. Simplemente seamos auténticos y genuinos, prediquemos la Escritura como está, sin atacar a este y sin atacar al otro. La Escritura por sí sola habla. La verdad es una lámpara y alumbra. Cuando uno la publica, alumbra a los que buscan la luz. Y el que busca a Dios de verdad sabe si las palabras que se están diciendo son de Dios o no, a no ser que uno esté con la mente cautiva, cauterizada, impresionado por un líder. No nos dejemos impresionar más por ningún líder. Respetemos, honremos a los pastores y a los líderes, pero no nos impresionemos por ninguno, porque ninguno es perfecto. Perfecto solo Dios. El que nos impresione a nosotros tiene que ser el Cristo de la gloria, y en Él tienen que estar puestos nuestros ojos, en Jesús, no en los hombres, no en ningún hombre, por muy usado que sea por Dios, porque ese hombre es usado por la gracia de Dios, porque a Dios le agradó, y muchos no son usados, presumen ser usados y no son usados, y otros son usados por la gracia de Dios, pero ni a uno ni al otro podemos poner la mirada en ellos. Tomar todo lo posible, lo bueno que podamos tomar, honrarlos, pero honrarlos en la medida humana. No honrar a los hombres como honramos a Dios. No endiosar a nadie, no colaborar en el endiosamiento de ningún ministro. Hemos colaborado, hemos exaltado al hombre, muchas veces más que a Dios. ¿Y a dónde vamos a parar con eso? ¿Le agradará esas cosas a Dios? Hombres que hay que anunciarlos con tantos títulos y cargos y nombres pero ¿de dónde sacamos eso? Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. La honra es una cosa, pero todas estas doctrinas que son buenas, cuando se exageran, son herejías, son destructivas, dañan la iglesia, nos deforman, pervierten el Evangelio, porque son a veces verdades exageradas o mal administradas. Tenemos que revisar todas estas cosas. Tenemos una atmósfera contraria, hostil, y no va a mejorar la atmósfera. El nuevo orden mundial, el globalismo va a seguir, su agenda sigue, cada día avanza más, porque se acerca el día en que el anticristo será empoderado. Pero en medio de todo este tiempo final, Dios prometió derramar su espíritu sobre toda carne, y no descartamos de ninguna manera que sean hechos milagros y maravillas, pero tenemos que ser auténticos. Milagros y maravillas que sean claras, bien demostradas con pruebas médicas, en el nombre de Jesús, y ministradas por gente que anden en santidad y que anden en integridad, de verdad, que sean instrumentos de Dios. Y aún así, personas que hagan milagros y prodigios, eso no garantiza que de verdad sean instrumentos de Dios, si están dando un mensaje contrario a la palabra de Dios, porque hay que probar los espíritus si son de Dios. Pero Dios sí sigue sanando y levantando y libertando, y la iglesia tiene que libertar al endemoniado, debería estarlo haciendo, sanando al enfermo, deshaciendo las obras del diablo. Tiene la iglesia la autoridad para hacerlo hasta el final. Vamos a ser levantados y le van a dar al anticristo autoridad sobre todo linaje, tribu y lengua, pero cuando nosotros estemos en los cielos ya con el Señor. Eso es lo que enseña la Escritura en varios lugares. Vamos a ser librados de la hora de prueba que viene sobre la tierra. Pero lo que viene es hora de prueba. Lo que viene no es la iglesia gobernando las naciones. No. Nosotros la autoridad que tenemos para gobernar tenemos que usarla en el mundo espiritual para ganar las almas para Cristo. Y no para hacernos tesoros en la tierra. Porque Él dijo, no os hagáis tesoros en la tierra. Haceos tesoros en los cielos, no en la tierra.
todas las enseñanzas esas de Jesús tienen que ser las enseñanzas que se prediquen en los púlpitos de las iglesias o de los templos. Las mismas que enseñó Jesús. Le pese a quien le pese, le moleste a quien le moleste, lo que dijo Jesús es lo que hay que predicar. Y todo lo que sea contrario a lo que dijo Jesús, diferente, evangelio diferente, fíjate, puede ser no contrario, pero diferente, sea anatema. Tenemos que alinearnos con las Escrituras, con la palabra del Señor, con el Espíritu Santo. Y tenemos que hacer la obra que Dios nos mandó. No sabemos cuántos años te quede de vida a ti o a mí. Pueden quedar 20, 30. Hay hombres de Dios, benditos hombres de Dios que han muerto en esta pandemia. 2020, 2021, Jaime Murrell, hombre de Dios. Tú puedes ser una mujer de Dios, un hombre de Dios, no sabes cuántos años te queden. Pero una cosa es importante, que redimamos el tiempo, que aprovechemos el tiempo, que nos pongamos en las manos de Dios para colaborar con Dios. Porque todo lo que logramos aquí, en la tierra terrenal, se quemará. Pero lo que logramos en Cristo, los éxitos espirituales, no los éxitos que se ven, sino los éxitos que muchas veces no se ven y no se nos reconocen por los hombres, pero lo que hicimos para Dios, lo que hicimos por un alma, el tiempo que dedicamos a enseñarle a un discipulado, a un discípulo, a un hijo de Dios, el tiempo que le dedicamos a un alma perdida para hablarle, para que viniera a los pies de Cristo, esas cosas serán recompensadas. Esas son las verdaderas riquezas que serán recompensadas en los cielos. Las cosas que hicimos que quizás a muchos no les llamó la atención, pero esos tiempos que sembramos en las cosas que a Dios le interesan, porque Dios ama al hombre de una manera extraordinaria, de tal manera que dio a su Hijo por ellos, por todos nosotros. Así que debemos de aprovechar el tiempo, porque no sabemos el tiempo que nos quede en la tierra, no sabe el tiempo que nos quede vivo, no sabe el tiempo que quede para el rapto. El tiempo es una cosa que se nos va y no es recuperable, no hay manera de recuperarlo. Los años que ya no serviste a Dios ya se fueron, no pueden volver atrás. Los que te quedan no sabes cuántos son. Entonces es tiempo de priorizar los intereses de Dios, de decir, voy a hacer un cambio. Personas que me escuchen que no son cristianas porque no se han entregado a Dios, acaba de entregarse a Dios. Hay un lugar para ti, acaba de entregarte. Ríndete, es lo mejor que vas a hacer con tu vida. De lo contrario, tu vida es un desperdicio. Lo que hacemos en esta tierra que no sea para Dios se va a perder. Se va a perder. Entrégate a Dios ya. Deja ya de negociar o de dar cosas contra el aguijón. A Dios, con Dios no se negocia, a Dios uno se rinde totalmente y punto. No se puede negociar con Él. Nadie le puede decir, si me das, te doy, porque Él es el más fuerte, Él es el más grande. Pero su amor es confiable. Él es la única persona confiable, y a la única que vale la pena entregarle la vida de verdad es a Dios. Así que acaba de rendirte y ponerte en las manos de Dios para que colabores con Dios en este último tiempo. No te quedes fuera. No te quedes fuera, porque todo lo que la Biblia dice que va a pasar, va a pasar. Porque las palabras de Él son verdad. Es tiempo de que no perdamos más tiempo. Que Dios te ayude, que Dios te ayude y me ayude y nos ayude para poder revisar cada una de estas cosas que de manera breve, tratando de ser breve, hemos hablado. Ahora está la vacunación de un líquido que es para inmunizarnos para que no cojamos el coronavirus. Pero próximamente, en el futuro, viene la marca de la bestia. Todo eso viene, porque lo que dice la Biblia, sí o sí se va a cumplir. Quizás no crean, como decía un amigo, no, ese libro lo escribieron los hombres. Lo escribieron los hombres inspirados por Dios, porque ningún hombre tiene ni la sabiduría, ni la precisión, ni la efectividad en sus palabras y en sus enseñanzas como las palabras de Dios. La palabra de Dios es extraordinaria. Esa es la que tenemos que guardar y esa es la que tenemos que predicar. Que Dios te bendiga a todo el que escuche estas cosas que parecen sencillas, que te sirvan de orientación, que te ayuden de algo. Busquemos a Dios, enderecémonos, dejemos las guerras entre nosotros los cristianos y acabemos de enfocarnos ya, que se acaba el tiempo. El tiempo, como dijo el apóstol Pablo, resta. El tiempo es corto, resta pues. Acabemos de hacer las cosas como son. Dejemos la hipocresía ya, dejemos
de dar malos testimonios a la gente. Entremos y dejemos que los demás entren. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta hora. Ha sido mi deseo, ser de bendición y de edificación. No se escandalice. Evalúe las cosas que estamos diciendo. Evalúe las cosas y si oyes hoy la voz de Dios en algo, te ha hablado, no endurezca tu corazón. Haz los arreglos que tengas que hacer, porque pronto estaremos cara a cara delante de aquel a quien le vamos a dar cuenta. Y ahí no se esconde nada. Él sabe las intenciones del corazón, Él sabe por qué hacemos las cosas y todo. Es mejor que nos pongamos a cuenta hoy. Hay mucha gente que procurarán entrar y no podrán. Hay mucha gente que pueden estar hoy en un púlpito, pueden estar hoy en una iglesia, en un templo, y quizás no hereden. Esforcémonos por entrar. Dios te bendiga. Dios te guarde en esta hora. Que el 2021 sea un año de reivindicarse como iglesia, de recuperar los testimonios, de recuperar nuestro mensaje evangelístico, nuestro mensaje de salvación enfocado en Cristo, de ordenar nuestras iglesias y sacar todo lo que huela a apostasía, lo que huela a falsa doctrina, lo que huela a mundo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice la palabra, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Busquemos a Dios. Está a las puertas. Ya casi no queda tiempo. Bendiciones. Que Dios les siga ayudando a entender su palabra. Bendiciones y gracias por escuchar.